Bueno, terminamos la primera mitad del ejercicio, efectivamente, con una primera parte muy marcada por un sentimiento negativo entre los inversores internacionales, un sentimiento que fue cambiando y mejorando a lo largo del segundo trimestre. De hecho, tuvimos el concepto, la idea de que podíamos entrar en una recesión global fue disipándose, fue desapareciendo. Bueno, si los grandes movimientos de la primera parte del año estuvieron sobre todo motivados por temas macroeconómicos y las dudas que generaba el estado de la economía a nivel global y si pudiera llegar a existir una recesión, los del segundo trimestre fueron más unas cuestiones políticas, ¿no? Los datos que nos iban arrojando las cifras macroeconómicas eran buenos, así que la idea de esa recesión global se iba alejando y además por parte de los emergentes pues teníamos cierta consolidación y también en cuanto a las materias primas se refiere. El año empezó con volatilidad, siguió con volatilidad y ha permanecido con esa sensación de montaña rusa también durante el trimestre pasado. Ha habido algunas cosas positivas, no todo ha sido malo. Nos hemos encontrado, por ejemplo, como el precio del petróleo, que actúa de indicador, como un termómetro de la economía global, en lugar de seguir bajando y señalando hipotermia, ha empezado a estabilizarse en niveles más razonables. Bueno, este segundo trimestre yo creo que lo focalizaríamos en dos partes, que sería primero la importancia dentro de una incertidumbre muy grande y una volatilidad muy grande, la importancia de los datos empresariales que hemos visto y la segunda es los grandes recursos monetarios vía instrumentos financieros que nos ha dado el Banco Central Europeo en el mercado. Y eso desde el punto de vista de la renta fija ha sido extraordinariamente positivo. Este sentimiento o estos datos, estos mejores datos macroeconómicos, incluso alguna mejoría desde el punto de vista de los resultados empresariales, es decir, una serie de factores positivos se han visto claramente eclipsados en la última semana del mes de junio, digo, por el protagonismo que ha adquirido el no a la Unión Europea por parte de los ciudadanos británicos. Cuando saltan estos eventos en los que la probabilidad de que ocurra es tan baja, pues bueno, la sorpresa que producen es enorme y sobre todo además cuando habíamos tenido a las bolsas pues durante 10 sesiones aproximadamente antes subiendo muchísimo, prácticamente un 10%. Sobre todo en cuanto a las bolsas europeas se refiere. Así que bueno, pues este evento pues nos trajo consecuencias fatales. El viernes, después de la celebración de las elecciones, abrimos con unas caídas muy importantes. El IBEX se dejó aquel viernes un 12,35%, que supone la mayor caída en una jornada de toda su historia. Ha marcado la evolución en los últimos días del mes de junio, con una caída estrepitosa, podríamos decir, el día siguiente, el día que se conoció ese resultado y que ha abierto un periodo de incertidumbre entre los inversores internacionales. ¿Por qué esta incertidumbre que hay? Porque realmente no sabemos lo que puede pasar. En Estados Unidos con la subida de tipos de interés, en Europa con el Brexit, que es un referéndum no vinculante y no sabemos lo que puede pasar ni el tiempo que va a tardar en llegar a ser realmente una salida del Reino Unido. También la tristeza del crecimiento europeo y la situación real de China. Por tanto, la incertidumbre es enorme. Se abren muchas posibilidades desde el punto de vista de cómo va a ser la salida del Reino Unido de la Unión Europea, pero la primera que se nos viene a todos a la cabeza, que era algo impensable en el día siguiente al referéndum, es si realmente se va a producir la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Las bolsas volvieron a tocar durante este viernes negro, volvieron a tocar los mínimos que hicimos en febrero, pero sin llegar a perderlos. Y bueno, es indudable también que van a ver limitadas las bolsas sus subidas por esa parte alta del canal y vamos a ser muy dependientes de lo que ocurra en Estados Unidos, de la fortaleza que tenga Estados Unidos. Insisto, desde un punto de vista bursátil tenemos una situación mucho mejor en Norteamérica, concretamente en caso de que se dé esta señal en el S&P 500, y si a España le dejan los otros mercados pasaríamos de ser la bolsa que va a la cola a probablemente una de las bolsas que mejor lo haga en Europa, porque nos hemos quitado un lastre, una incertidumbre, lo que estábamos hablando, muy importante de tipo político. Desde el punto de vista macroeconómico, que es lo que a nosotros nos interesa como analistas financieros,
Tenemos claro que el Reino Unido va a sufrir un deterioro de su PIB, de su Producto Interior Bruto, pero también va a sufrir la Unión Europea, es decir, tenemos por delante un periodo de ralentización en la economía europea. Las economías siguen fuertes, estamos dentro de un ciclo expansivo. El mayor riesgo que corremos para este trimestre y también para el trimestre que viene es que ese ciclo expansivo, que ya sabemos que no es muy fuerte, pues pueda llegar a deteriorarse muchísimo, pero en principio eso no lo podemos contemplar todavía, es demasiado pronto, todavía tienen que ocurrir muchas cosas para que podamos ya ponernos en un panorama tan negativo. Por tanto, periodo de incertidumbre, periodo desde el punto de vista político, pero la buena noticia es que podemos ver medidas políticas para tratar de acelerar e intensificar la Unión Europea, y eso puede ser positivo. Desde luego, lo que tenemos desde el punto de vista de las carteras, que es lo que interesa a nuestros inversores, es un escenario volátil, pero seguimos teniendo muchísima liquidez. No hay alternativas al riesgo, quiero decir que lo que puedes obtener invirtiendo en activos sin riesgo es 0% de rentabilidad, y eso va a hacer que muchos inversores internacionales, tanto institucionales como particulares, vayan asumiendo más riesgo. Una de las cosas más importantes dentro de la estrategia de gestión de Tresis, y lo hemos dicho siempre, es no dejarnos llevar por los momentos de pánico, ni por el pánico ni por la euforia. Eso lo demostramos cuando conocimos los resultados del Brexit, con ese desplome de los mercados. Nuestra estrategia fue mantener las posiciones porque, entre otras cosas, pensábamos que era la posición que teníamos que tener mirando al largo plazo. Por tanto, vamos a ver muchos movimientos bruscos de mercado y no tenemos que entrar en esos juegos muchas veces, porque si entramos en ese juego vamos a estar con dificultad para poder gestionar las carteras. Lo más importante es ser muy selectivos, analizar mucho dónde tenemos que comprar, sabiendo que tenemos al Banco Central Europeo ayudándonos, pero ante todo tener una posición muy patrimonialista. Y siempre en todas las carteras mantener algo de liquidez, porque el mercado nos va a dar muchísimas oportunidades de entrar y salir en este último semestre, sin duda alguna. Primero, no perder la perspectiva, no tomar decisiones drásticas, adecuar nuestras carteras a nuestro sincero perfil de inversor. No solamente nuestro perfil de inversor, sino que sea realmente el que somos capaces de soportar, y sobre todo adaptarnos a las circunstancias conforme se vayan produciendo el desenlace de todos los acontecimientos que nos esperan a lo largo de las próximas semanas y meses. Si somos capaces de aprovechar esas oportunidades, estamos seguros que en esa segunda parte del año iremos recuperando poco a poco rentabilidad y se nos abre un escenario o un entorno de oportunidades, y estamos desde luego en disposición de aprovecharlas y con unas carteras situadas o colocadas para aprovechar estas oportunidades.